Nosotros hemos hecho el trabajo de animar a que los grandes gigantes tecnológicos quieran venir a Valencia. Aquí ha contribuido el clima, pero ojo también las universidades con ese talento de calidad que generan y también los ejemplos que estamos dando. Yo creo que los primeros exploradores, y ahora le toca a los políticos liberar suelos, generar espacio en los polígonos industriales más urbanos, ¿no? Para mí la Cátedra de Cultura Empresarial es la constatación de que podemos hacer algo diferente a estudiar unas oposiciones. Y por otra parte, desde el punto de vista de los empresarios, porque yo creo que ahí me encanta ser alumna y escuchar a mis colegas empresarios y me encanta ir a dar clases allí. Desde el punto de vista de los empresarios es que lo pasamos en grande. Vamos, no perseguía tener fama y prestigio, obviamente, pero sí que es verdad que me gusta mucho ayudar a las personas y los premios y los reconocimientos me han ido llegando. Creo que los he sabido poner en valor. Creo que poca dosis de humildad, pero creo que he estado a la altura de lo que se premiaba de mí. Los éxitos que tienes como emprendedor, el ser la primera persona que ha hecho algo, o el ser la que solucionó o mejoró o consiguió una innovación mejor que lo que se conocía hasta ese momento, compensa con creces los sufrimientos.